por nosotros va, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Lleva nuestra... Versículo 12, ¿ya? Versículo 12. Vamos a concentrarnos allí, ¿ya? ¿Cierto? Y recuerde, como introducción, recordemos, ¿cierto?, que el cielo es el modelo cuando nosotros oramos, ¿ya? Por eso decimos que lo que sucede en el cielo sucede aquí en la tierra. Por lo tanto, el cielo es nuestro modelo, ¿ya? Lo que está sucediendo allá. Por eso queremos que la obra de Dios se manifieste en esta tierra, así como se ha manifestado en el cielo. Todo su poder, toda su gloria, ¿cierto? Todo lo que allí ocurre, allí no falta nada, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, en ese sentido, no se olvide, por favor, de ese principio, ¿no? El modelo para usted es el cielo, ¿ya? No es Estados Unidos. ¿Cuál es el otro país que tiene una calidad de vida excelente? ¿Islandia? Nueva Zelanda, gracias. No es tampoco, ¿me entiende? Ni los más felices que creo que son los colombianos, tampoco. ¿Me entiende? No. Esos no son nuestros modelos. Diga, esos no son nuestros modelos. Nuestro modelo es del cielo. ¿Y por qué el modelo es del cielo? Porque ¿de dónde es usted? Claro. ¿Usted qué pasa con usted? Usted es pasajero nomás, ¿cierto? Es cierto, es una persona que va, usted tiene ciudadanía, ¿dónde? Bueno, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, todo lo que usted tiene que vivir en esta tierra y quiere vivir en esta tierra, en el ámbito espiritual, tiene que ser con ese modelo celestial. Con ese modelo celestial. Por lo tanto, entonces, usted tenga cuidado cuando pide, porque eso es lo importante. Cuando nosotros pedimos, Dios no dice que no pidamos, dice Dios pídeme, pero conforme al modelo, conforme a lo que Dios tiene. ¿Cuántos dicen amén? Bien, entonces, entramos a una área, a un momento donde el Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos, ¿cierto?, algo personal, algo para ellos, algo que ellos tienen que tener muy en cuenta cuando estén orando, ¿ya? Algo que realmente ellos puedan ser efectivos y que de verdad se vea que es la realidad, ¿ya? Y esto, hermano, es todos los días, diga todos los días. Usted ora, ¿cuándo? Cuando se le ocurre, cuando... No, bueno, ese es lo natural que hacemos a veces, muchas veces, y a veces oramos una vez en la semana. Ya, estoy hablando de oración cuando tengo comunión con el Señor y estoy unos par de minutos con Él, ¿ya? No estoy diciendo aquellas cosas que normalmente oramos en el desayuno, oramos en el almuerzo, pero eso es simplemente dar gracias nomás y nada más, pero estar con Él, estar en la intimidad, ¿no? Entonces, bajo eso, entonces nosotros tenemos que hacerlo todos los días. Orar todos los días van a ocurrir estas cosas. Todos los días se dan esto y por lo tanto entonces lo tenemos, ¿ya? La pregunta es, el Señor, nuestro Dios, el Padre eterno, el Padre de todos nosotros, ¿hay algo que en el cielo no ha perdonado? Es la pregunta. Porque dice, ya lo leo, y perdona nuestras deudas. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La pregunta es, ¿hay algo en el cielo que no ha sido perdonado? No hay nada. No, porque en el cielo no existe el pecado. Por lo tanto, el pecado es algo que no se ha perdonado. La deuda es algo que no se ha perdonado. Y entonces, en ese sentido, pecaminoso. Por lo tanto, en el cielo no existe eso. Diga, en el cielo no existe eso. Por eso Dios en el Antiguo Testamento toma los pecados nuestros, ¿cierto? Y hace una forma simbólicamente, ¿no?, que toma los pecados y los echa a lo profundo de la mar. ¿Para qué? Para no acordarse nunca más de ellos. Más que acordarse, simple y sencillamente decir que no existen para mí tus pecados porque yo los he perdonado. ¿Me entienden? Entonces nuestros pecados están perdonados. ¿A cuánto se le ha sido perdonado el pecado? A mí, por ejemplo. Bueno, eso es. Es el reconocimiento. Por eso necesitamos a Jesús como nuestro Salvador. ¿Ya? En el cielo siendo nuestro modelo, entonces allí entonces, si no hay pecado en el cielo, ¿qué debiera pasar en mi vida? Que no hubiera pecado. No debiera yo vivir en pecado o tener pecado. Porque he sido perdonado. ¿Cuántos dicen amén? He sido perdonado. ¿Me entienden? Y como he sido perdonado, entonces puedo dejar de lado el pecado. ¿Ya? Por eso las palabras de Pablo son muy importantes cuando dice que nosotros no somos de este mundo.
vosotros no sois de este mundo. ¿Lo cree usted? Usted no pertenece a un área, cierto, socioeconómica determinada y pendiente de. Por eso mucha gente toma mucha pertenencia a su trabajo. Cuida su trabajo. Ama su trabajo. ¿Me entiende? Da lo que sea por su trabajo. ¿Ya? Más aún si es vocación el trabajo que realiza. ¿Ya? Se empodera de eso, lo atrapa, se atrapa o lo atrapa, ¿ya? La situación misma. Entonces uno es mucho más leal a esas cosas que a Dios. ¿Ya? Muchas cosas que a Dios. Por eso muchas veces la Biblia cuando nos dice que el justo por la fe vivirá, lo entendemos simplemente de un punto de vista a veces espiritual, nada más, ¿ya? Y que somos justificados por Cristo, está bien eso, está muy correcto, pero la dependencia en todas las áreas de la vida a veces no es así, no ocurre así. Entonces dependemos más de las cosas que nos dan o que sacamos o que tenemos en esta tierra que aquello que Dios nos ha prometido hacer o darnos. ¿Me dice amén? Entonces, en ese sentido, las cosas cambian. Cambia la actitud, la manera. Cambia el servicio. ¿Ya? Cambia el servicio. Recuerde que nosotros somos ministradores, somos servidores. Servidores. ¿Cuántos dicen amén? Servidores de este Dios. Nosotros no nos servimos de Dios. No, nosotros le servimos a Dios. Y Dios, en su gran misericordia y amor, entonces fluye con su gracia, su bendición, nos perdona y nos da todo lo que necesitemos. ¿Ya? Por eso es muy importante que usted no pierda. Cuando usted va a orar, usted no va a orar con el gerente general de su empresa o de donde usted está o con una persona X, con el presidente o presidenta de la república de algún país. No. Usted va a hablar ¿con quién? Con el Padre. Eso es lo que no hay que perder. Usted va a hablar con no con el Padre, su Padre. Y usted tiene que siempre tener en cuenta que lo que usted está hablando, lo está hablando con su. Sé que en la vida normal y natural nuestra a veces nos da temor, miedo, susto de hablar con sinceridad con nuestros padres. ¿Ya? Pero eso no ocurre con nuestro Padre. Porque aunque el Padre en esta tierra no sepa lo que me está sucediendo como hijo, mi Padre que está en los cielos, mi Padre celestial, ese sí sabe lo que me pasa a mí, antes que yo se lo diga. Por lo tanto, entonces, no tengo por qué temer si no hay un castigo, si no hay una reprensión, porque Dios no castiga, Dios disciplina, ordena. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en ese sentido, la práctica del perdón es una práctica que tengo que tener muy en cuenta. Y por eso cada día debo pedir perdón. Cada día. ¿Me entiendes? Hay gente que no toma la Santa Cena porque dice, es que estoy mal. Y bueno, ¿y cuántos días tuvo antes de la Santa Cena? Por lo menos 30 días. ¿Por qué no arreglamos las cosas? No, porque no oramos todos los días. Y no todos los días le decimos al Señor, Señor, perdónanos nuestros pecados, así yo como he perdonado a aquellos que son deudores también. ¿Me entiendes? El perdón de pecados aquí, ¿cierto? La deuda que tenemos, perdona, nuestras deudas, es algo que es exigido. La deuda es con Dios, la primera deuda. Después los deudores es contigo. Lo primero es con Dios. Perdona nuestras deudas, lo que yo le debo a Dios, ¿cierto? Lo que yo tengo como compromiso. ¿Ya? Es una exigencia de perdón. Es una necesidad de que esa deuda sea cancelada. ¿Me dice amén? Sea cancelada la deuda. Y la deuda es obviamente a través del pecado. De la misma manera, luego, ¿cierto? El escritor, en este caso Mateo, ¿cierto? Nos pone que nosotros también tenemos que tener la misma esencia de perdón hacia el otro. ¿Me dice amén? Lo mismo, debo perdonar hacia el otro, debo hacerlo. No puedo no hacerlo. Me exige, ¿cierto? Porque yo he tenido mi deuda cancelada, me exige perdonar al otro. ¿Ya? Por eso usted ha visto muchas veces que hay crímenes horribles, horrorosos, cualquiera sea un crimen, y le preguntan a la persona que perdió a aquel que
que está allí, su hijo, su esposo o su esposa o alguien, dice, no, yo no puedo perdonarlo. La deuda de esa persona nunca más va a ser perdonada. Ni aún la justicia, ni aún la justicia para ella o para él, quien sea el que diga esas palabras, no es suficientemente dado para perdonar. ¿Ya? Por eso en el Antiguo Testamento la sangre derramada del inocente clamaba. ¿Y clamaba por qué? Por perdón. Entonces cuando yo no perdono, hay alguien que está clamando por ese perdón. ¿Me entiendes? Y yo estoy tomando un lugar, una posición que no me corresponde tampoco, porque si mi deuda fue cancelada, ¿por qué no cancelar la deuda del otro? Debo hacerlo y traerá paz a mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Traerá paz a mi vida y eso es muy importante, ¿ya? Muy necesario para nosotros y es una necesidad así. Vaya conmigo por favor en este mismo libro, capítulo 18, ¿ya? Siempre deben haber textos que nos ayuden. La pregunta es clara. Pedro, hablando con Jesús en el versículo 21 de este capítulo 18, dice lo siguiente. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, y está la pregunta, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuántas veces? ¿Hasta 7 veces fue la pregunta de quién? ¿Porque quién estaba hablando? Pedro. Pedro estaba hablando. Pedro le preguntó a Jesús. Pedro le hizo 2 preguntas. ¿Por qué él preguntó hasta 7 veces? Porque 7 veces era lo perfecto, era lo correcto, era lo adecuado humanamente. Entonces pregunta él frente al conocimiento que tiene hasta 7 veces. ¿Y Jesús qué le dijo? No te digo hasta 7, sino que aún hasta 70 veces 7, ¿cierto? Dándole a entender que era la metodología de perdón permanente, que era la actitud de él, Jesús, la actitud de Cristo. Por eso nosotros podemos llegar a Cristo, ya tenemos la salvación, pero aún podemos pecar y por el pecado que tenemos nos acercamos aquí y Cristo vuelve a perdonar nuestros pecados. Y Dios considera ese perdón válido para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces eso es lo que hay que hacer. Entonces yo pensaba en esto, dije, si cada persona, cada hijo de Dios, cada individuo, cada creyente, ¿no? Orara todos los días, ¿ya? Y el que se acostó mal con su esposa, el que se acostó mal con sus hijos, no debiera pasar. Porque es todos los días. ¿Sabe qué? Usted dormiría tranquilo y descansaría. ¿Cuántos dicen amén? Claro, descansaríamos. ¿Ya? Claro, descansaríamos. Estaríamos tranquilos porque estamos perdonando en el tiempo que tenemos que hacerlo. Por eso Pablo escribe que tu enojo no se esconda el sol, que no pase el día. Recuerde que el horario del judío era de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Ese era el día. Dice, ese es el horario en que tú no permitas que se te vaya el día y tu enojo permanezca sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, ¿qué es más sabio? ¿Enojarse o no enojarse? ¿Qué es más sabio? Lo pillé. ¿Qué es más sabio? No se enoje, eso es lo más sabio. No se enoje, eso es lo más sabio. ¿Por qué? Porque le toca doble trabajo, tiene que quitarse el enojo y perdonar al otro. ¡Ay, cuántos dicen amén! Claro que sí, pero si usted no se enoja, usted no hay nada. No hay nada en su corazón, nada contra nadie, nada contra esa persona, nada contra su ser querido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Y eso por qué, pastor, puede ocurrir? Ocurre cuando comprendemos las situaciones de la vida. ¿Cómo somos? ¿De qué manera somos? Estoy hablando con un hombre, estoy hablando con una mujer, estoy hablando con un niño, estoy hablando con un joven, estoy hablando con un adolescente. Me pongo en la posición de... ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios nos comprende a todos. A todos, porque este uno es de 40. Bueno, el de 40 vive esto, ¿viste? Que el Señor nos conoce exacto. ¿Ya? Nuestro carácter, nuestro temperamento, toda la forma de ser. Muchas veces, hermano, muchas veces, ¿cierto? Las cosas no ocurren de parte de Dios simplemente por nuestro carácter. No porque no hay una situación diferente. No. Ahí está el carácter. Bueno, entonces, ¿tenemos que perdonar?
Ahora, ¿por qué tengo que perdonar? Porque Dios está en medio de nosotros. Diga, porque Dios está en medio de nosotros. Lea el versículo anterior, el 20. Leí el 21, lea el 20. ¿Por qué debo perdonar? Porque Dios está en medio de nosotros. ¿Qué dice la Escritura? Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero pastor, eso lo usamos para empezar el culto cuando hay 2 o 3 personas. No. Por eso, cuando uno saca el texto del contexto, es un pretexto. No saque el texto del contexto para que no sea un pretexto. El texto está hablando de disciplina, si no, lea el 15. Vaya conmigo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿se ve? ¿Se da cuenta? Ve, y aquí está entonces la forma en que yo tengo que desarrollar el perdón o la forma de hablar con mi hermano cuando peca contra mí. ¿Me dice amén? ¿Ya? Entonces, por eso ya el 21 estaba resumiendo el orden de esto, de lo establecido. Ahora, vuelvo a repetir, ¿cierto? No está mal usar el texto cuando estamos reunidos. No, aquí está, siempre estará. Si yo estoy con mi esposa, Dios está ahí. Pero los dos somos creyentes. Si hay uno de mis hijos, entre los 3 está ahí. ¿Entiendes? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si estoy solo, ¿está o no está? Sí, pues. Entonces, la cláusula para hacer un culto, o para alabar a Dios, mejor dicho, más que un culto, ¿es cuánto? ¿Cuando hay 2? ¿Cuando hay 3? ¿O cuando hay 1? ¿Cuando hay 1? ¿O usted no alaba a Dios? ¿O usted no alaba a Cristo? ¿Usted no levanta alabanzas al Señor? ¿O usted no le canta? Y está solo o sola. Ay, dígame. Eso se cae en algunas cosas, algunas situaciones que tenemos por años, ¿ya? Y que creemos que son así. No son así, lamentablemente, en ese tipo de cosas. ¿Ya? Sí, ahí usted, bueno, lea todo eso. Yo no tengo el tiempo suficiente como para poder expresar más de eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es perdonar a mi hermano, ¿cierto? Sabiendo que Dios está en medio nuestro. Ahora, ¿cuál es lo que me lleva a perdonar a mi hermano? Busque por favor Efesios capítulo 4, versículo 32 y versículo 5 del capítulo 1 de Efesios. ¿Ya? ¿Qué es? ¿Cierto? ¿De qué forma? Claro, esto es importantísimo que yo lo lea y lo mire de la forma como está en la Biblia. ¿Ya? Versículo 32 del capítulo 4 de Efesios dice así, y el versículo 1 también lo vamos a leer del capítulo 5. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la Escritura? Hablando entonces de aquel hombre que no tiene que contristar el Espíritu, que tiene un Espíritu, que tiene el Espíritu Santo. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo? Bien. Y que está adecuado y dado para que este Espíritu Santo mantenga el gozo, la alegría y no sea contristado, que no sea apartado por algún acto mío. ¿Ya? El Señor me dice, antes sed benignos, que a buenos, bondadosos, generosos, unos con otros. Misericordiosos, perdonándoos, ¿cierto? Según esta versión. Unos a otros. ¿Cómo? ¿Cómo, cierto? Subraye. ¿Cómo Dios también os perdonó a vosotros en Cristo? Entonces, ¿qué me manda a hacer el Señor? Que tenga que ser bondadoso, generoso, perdonador, ¿cierto? Benigno, unos con otros, misericordioso, perdonando unos a otros. ¿Ya? ¿Cómo? Como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Me dice amén? Entonces, ¿qué dice el versículo 1 del 5? Dice, sed pues. Oh, Dios. ¿Se da cuenta usted? Cuando usted perdona, ¿a quién está imitando? A Cristo. A Cristo, porque Cristo le perdona a usted. O sea, Dios le perdona a usted o a mí por Cristo. Mi perdón llega a Cristo. Cristo me presenta al Padre justificado. ¿Me entiende? Y entonces Dios me dice, yo te perdoné. ¿Lo entiende? Es así. Entonces, el asunto es que yo debo imitar a mi Dios o mi Padre en esta área porque Cristo, su Hijo, me ha perdonado. Ahora, ¿cómo soy yo para Dios o para el Padre? Según el texto bíblico. Hijo, ¿qué más? Dos cosas. Hijo y amado. Usted no es cualquier cosita. Usted no es usted no es el pariente lejano, no, este es primo en segundo grado. Cosa que se dice, ¿no? No. Usted es hijo o hija y es amado. Oh,
¿Cuántos se sienten contentos en esa? Que de repente uno llora porque a mí nadie me dice que me ama. Dios nos ama. Y nos ama en Jesucristo, su Hijo. Por lo tanto, entonces nosotros somos gente perdonada y gente que está apta para perdonar a otros, porque la bondad, la generosidad, la misericordia de Dios se refleja en nosotros cuando perdonamos a otros. ¿Me dice amén? Entonces, créalo por favor, anímese, porque esto es la realidad. ¿Ya? Es la realidad. Es Jesucristo perdonando nuestros pecados, ¿cierto? Imitando su vida, su forma de ser. ¿Ya? Sí. ¿Qué dijo Jesús en el momento más álgido de su vida? ¿Qué le dijo al Padre? Claro, estaba en la cruz del Calvario, ¿cierto? Estaba siendo crucificado. ¿Y qué le dijo? Perdónales. ¿Por qué? Porque no le ha venido la revelación, no le ha venido, ¿cierto?, el conocimiento. Por eso perdónalos. Porque no saben lo que están haciendo. Una persona que no tiene conocimiento se descarría. Una persona que no tiene la palabra de Dios se descarría. Un hombre que no tiene la palabra de Dios puede hacer cualquier cosa que no esté dentro de la palabra del Señor. Por eso el Hijo de Dios debe aprender la palabra. O debemos saber la palabra. ¿Me entiende? ¿Ya? Por lo tanto, de esa forma nosotros avanzamos para hacerlo. Entonces, ¿cuál es su modelo? ¿Cuál es su modelo? El cielo, ¿no? El cielo. El cielo es su modelo. Usted está orando, recuerde, estamos orando. El cielo es nuestro modelo. Allí está, ¿quién está allí ahora? El Padre y el Hijo. El Hijo está a la diestra del Padre. ¿Listo? Por lo tanto, entonces, nuestros pecados han de ser perdonados día a día, permanentemente. ¿Ya? ¿Se recuerdan ustedes de Job? ¿Qué pasaba con Job? Todos los días hacía sacrificio, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Todos los días, usted vaya al capítulo 1, todos los días hacía cuántos sacrificios. ¿Y qué hacía él por sus hijos? Claro, pedía perdón, ¿cierto? No vaya a ser que mis hijos hayan pecado, hayan hecho lo malo. No, yo presento sacrificio, sé que este sacrificio, tu Padre, lo consideras, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros no vamos a presentar sacrificio, porque no tenemos hoy día el animalito, no es necesario. Hoy día tenemos a Cristo. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Oramos por nuestros hijos, o a través de Cristo. ¿Me entiende? Entonces, y presentamos al Padre, ¿cierto?, a nuestros hijos por la persona de Cristo. Así como Cristo nos perdona a nosotros, perdona, Señor, a mis hijos. Y que ellos te reconozcan. ¿Me entiende? Cuando dicen amén. Por eso muchas veces si los hijos se dan cuenta y son hijos nuestros de casa cristiana, donde se habla la Escritura, donde hemos enseñado y nuestros hijos caen en el pecado, muchos de ellos, ¿cierto?, tienen pavor, tienen miedo, ¿ya?, de acercarse a Dios, porque saben que le fallaron. Saben que le fallaron. Pero lo que tú tienes que enseñarle es que yo he pedido por ti todos los días. Yo he pedido por ti todos los días. Y Dios, que es un Dios que ama, te ha perdonado. Ahora ve y ratifícalo tú mismo. Anda y ora y pídele perdón y vas a ver que el perdón de Cristo va a venir. ¡Ay, qué hermoso es eso! Va a venir sobre. Entonces, ahí está un aliciente para nuestros hijos que a veces están lejos del Señor, a veces adultos, ya casados, o otros solteros, qué sé yo, ¿me entiendes? Y que caen en cualquier... Hermano, tenemos seguridad de que Dios ha sido misericordioso con nosotros, será también misericordioso con nuestra familia. Dale un buen aplauso al Señor por eso, ¿no? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Siga conmigo entonces al siguiente versículo, ¿ya? Dejemos ahí porque podemos seguir hablando un poquito del perdón, pero creo que fue suficiente y claro para que usted lo haga, para que lo vivamos. Versículo 13. No nos metas en tentación, ¿cierto?, mas líbranos del mal. ¿Ya? Hasta ahí déjelo. Esa es la primera parte. ¿Ya? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Ya? ¿Cierto? En el cielo hay alguien que tiente a Dios. El que un día quiso hacer algo ya no está. ¿Cierto? Por lo tanto, en el cielo no hay tentación, ¿ya? Como hemos dicho, no hay pecado, ¿ya? ¿Cierto? No hay tampoco presencia del mal. Esto es muy importante. En el cielo no hay presencia del mal.
¿Me dice amén? ¿Ya? En el cielo no hay presencia del mal. ¿Ya? Entonces, pregunto, ustedes son muy inteligentes, yo sé que lo van a saber, me van a dar una buena respuesta. ¿Dónde existe el mal? En la tierra. Por lo tanto, cuando tú luchas contra alguien, que es lo que dice Efesios, ¿no? No tengo lucha contra ni, sino contra el mal, diga, contra el mal. Claro, porque son esos espíritus malignos, ¿no? Son espíritus, ¿cierto?, que vienen contra nosotros. Entonces, la maldad o el mal no existe, no está dado, ¿cierto?, para que el Hijo de Dios lo viva. Tú no, tú eres libre de eso. ¿Cuántos dicen amén? Porque tú, ¿qué estás diciendo? ¿Cierto? No nos metas en tentación. ¿Ya? Y tú sabes que Dios no tienta a nadie. Porque Dios no puede ser tentado por nadie. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Que Dios no usa la tentación. Porque Él no está el mal. La tentación ya es el acto, ¿cierto?, de que mostrarte algo indebido para que uno lo haga. Esa es la tentación. ¿Ya? Y voy a poner una tentación así, ¿cierto?, tan simple y sencilla, ¿no? El que tiene diabetes, ¿ya? Y viene y se le presenta un trozo de torta de esa que le gusta a él o a ella. La persona debe pensar, eso me va a hacer mal, ¿cierto? Y el azúcar y toda esa cosa. Pero ¿qué pasa? Hay gente que la come. Hay gente que la come. ¿Ya? Porque cayó en la tentación. Bueno, eso es un ejemplo que podría incluso ser tan, no sé, tan insignificante, pero hay otras cosas que son peores y que realmente entonces caemos allí. ¿Ya? Pero como no hay pecado allí, como no hay pecado, yo tengo que pensar siempre que no es que Dios me esté tentando, porque hay gente que dice, no, es que parece que Dios, no, hermano, Dios no tienta a nadie. Es el diablo que sabe tu debilidad y que a lo mejor la ha encontrado, la ha visto y la usa, ¿ya? Y hace una práctica de eso y realmente te lleva a eso. Porque nosotros debemos mantenernos separados de todo mal. De todo mal, ¿cierto? En la práctica, porque nosotros somos embajadores de este rey. Y los embajadores de este rey no están, ¿cierto?, alineados con el mal. Están alineados con la santidad. ¿Cuántos dicen amén? Así dice Pedro, sé santo como Dios es santo, nuestro Padre es santo. Por lo tanto, entonces, nosotros tenemos que ser en ese orden. Que ninguna persona, por eso hay creyentes que uno dice, pero ¿cómo si este sabe la palabra y cayó en esto? Porque el conocimiento sin la práctica no sirve de nada. ¿Me entiendes? Ni por muy claro que el niño le tenga, para el niño sean 4, 2 más 2 son 4 y el niño viene y se le olvida y no practica, no pone en práctica lo que sabe, va a sacar mala nota. Así pasa con nosotros. ¿Ya? Nosotros somos esos que están bajo el gobierno del rey. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Dios no tienta a ninguno. Ahí usted tiene el pasaje de Santiago capítulo 1 versículo 13, si usted quiere buscarlo, quiere anotar. Porque nosotros cuando oramos, ¿ya?, es importante requerir esto, mirar lo que está pasando. Reconozcamos, ¿cierto?, la gloria del Señor. ¿Está el Señor contigo? Si está el Señor contigo, ¿debiera haber pecado en ti? No, porque Dios no puede estar o habitar en un cuerpo de pecado. No puede estar en un espíritu de pecado. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo? Bueno, es allí entonces lo que tenemos que tener: firmeza, convicción, fe, confianza absoluta de que el diablo no me puede hacer nada. ¿Me entiendes? Porque Dios está conmigo. ¿Ya? Es importante esto, ¿ya? Porque nos ayuda a nosotros para que nuestro corazón esté totalmente asido del cielo. ¿Ya? Totalmente. En el cielo se le canta a Dios, se le alaba a Dios, se glorifica. ¿Cuántos dicen amén? En el cielo hay alegría, hay gozo, hay esperanza, todo eso. ¿Ya? Entonces nos ayuda en ese sentido. Así que como el reino de Dios es nuestro modelo para cualquier asunto, ¿cierto?, que nos prepare entonces para nuestra mayor responsabilidad. Por eso usted es llamado, es un llamado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene dones. ¿Me entiende? En usted está el Espíritu Santo. Si usted es salvo, tiene el Espíritu Santo. ¿Ya?
¿Cuándo pasa? ¿Cuándo se descarría la persona? ¿Cuándo le ocurre, cierto, que hace cosas indebidas, incorrectas o cae en el pecado? Es simple y sencillamente porque se ha olvidado. No ha practicado la palabra. Por eso hay que practicar, hay que vivir. La palabra dice que tiene que hacerse vida en nosotros. Vida. ¿Me entiende? Usted tiene que vivir como que viviera en el cielo. Y esa es la problemática nuestra, porque tengo que comer. Tengo que alimentarme, tengo que, cierto, rozarme con gente que no tiene el mismo pensamiento nuestro, ¿ya? Y que su lenguaje, que su hablar, cierto, es soez, es sucio, es corrupto. Además estoy en una sociedad donde las cosas de Dios, cierto, las pasan por alto. Están negando toda la estructura de lo legal, de lo normal, de lo que es correcto, tras la naturaleza. Entonces nos encontramos, cierto, peleando y luchando contra un mundo afectado por el pecado y la maldad. ¿Ya? Y esta es una acción del maligno. ¿Me dice amén? ¿Ya? Es una acción del maligno. A veces nosotros nos nutrimos de la palabra, venimos a la iglesia, nos empoderamos, ¿cierto? Y nos preparamos para mayores responsabilidades, pero muchas veces el asedio de esta persona, el asedio de él, ¿cierto? Es demasiado. Y hay creyentes que no aguantan. ¿Ya? Hay creyentes que no soportan. Y que entonces mantienen esto. Note por favor lo que dice. ¿Ya? Dice, no nos metas en tentación, ¿ya? Mas líbranos. El mal es el que trae la tentación. Ahora, siendo mal me habla de la acción. Pero de verdad, en el original, ¿cierto? No es mal, es maligno. Mejor dicho, es Satanás. ¿Ya? El maligno es el que te tienta. Y el hombre, Jesús dijo, pidan esto. ¿Se recuerdan ustedes lo que le dijo Jesús a Pedro? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Qué le dijo? Hey, Pedro, el maligno o Satanás o nuestro adversario, ¿cierto? Me ha pedido para zarandearlo como a trigo. ¿Y qué hizo Jesús? ¿O qué le dijo Jesús a él? ¿Qué hizo él? Yo he orado, yo he pedido, yo he rogado. Y aquí está entonces la relación. Si yo soy, de alguna manera, tengo la representación de Cristo, yo debo orar por los unos y los otros. Yo debo orar por los demás. ¿Cuántos dicen amén? Que no gustarme ni deleitarme cuando mi hermano cae. Que no sabe nada, hablé con este hermano y me cayó tan mal el orgullo, la vanidad, salía por sus poros, mira esto, no importa hermano, usted ore, Señor, dale lo que tienes que darle, guárdalo del maligno, guárdalo, porque todas esas características pueden ser usadas por el maligno, en contra de esa persona, en contra de otros. Entonces, es ahí cómo Cristo nos enseña que somos cuerpo, que podemos orar los unos por los otros, de una forma tan clara, ¿no? Jesús hablando con su discípulo Pedro, diciéndole lo que pasaba. Qué hermoso es eso, hermano. Qué maravilloso es ser y tener claridad de las cosas espirituales. Y eso es lo que hoy día nos hace falta. ¿Por qué a Jesús le era tan fácil conocer todo lo de los demás? Porque él tenía, ¿cierto? Tenía la gracia del Espíritu, estaba en él, siendo Dios también, ¿cierto? Él podía ver, ¿qué estáis pensando? ¿Qué caviláis? ¿Qué cosas hacéis? ¿Me entiendes? Entonces, Dios sabe. Dios sabe lo que está viviendo cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, líbranos de este maligno, líbranos, ¿ya? ¿Cierto? Y que esa acción, cuando usted esté orando, diga, Señor, líbrame de Satanás. Tú sabes que Él está al acecho, porque tú sabes la palabra. Tú sabes que Él quiere ponerme enemistad entre lo que soy yo, con mis hijos, con mis hijas, o con mi esposo, con mi esposa, quien sea. ¿Me entiendes? Tú sabes, Señor, que ese jefe me tiene mala. Ay, Dios. ¿Por qué está siendo usado el jefe? Por el maligno. Si usted está usando la palabra mal, ¿cierto? Me tiene mala. Está usando el principio de Satanás, ¿cierto? Que usa para que las cosas vayan mal, ¿ya? Entonces, lo que usted normalmente dice, ¿y cómo te fue? Mal. Cuidado, ¿cómo lo dice? ¿Por qué lo está diciendo? ¿De qué manera? ¿Usted de verdad está viendo que el maligno metió su cola allí? Así lo decimos, ¿no? Entendiendo que eres espíritu,
no es un ser con tridente y con cola y con cacho. ¿Ya? ¿Lo entienden o no? Nosotros usamos las palabras mal o maldad o malo, ¿cierto? Con mucha facilidad por las cosas que decimos. No, ¿cómo te quedó la comida? No, mal. No, la comida no es mala. Pudo haber quedado desabrida, falta de esto, falta de este otro, pero no. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno usa bien correctamente las palabras, dice, ay, Dios mío, se me acabó el gas. ¿Qué culpa tiene Dios de que se le haya acabado el gas? La responsabilidad es suya, no es de Dios. ¿Entiendes? Imagínate Dios con eso. Porque creo que hay una compañía que le puso un chip a los balones de gas para avisar que cuando se acaba, ¿no? ¿Cierto? Para que vea usted que yo vivo en esta tierra, no en el cielo nomás. ¿Ya? Entonces, y eso es, claro, usted, oye, ¿se te acabó el gas? No. ¿Me entiende? Así que el cuidado entonces de usar esta palabra. Bueno, aquí en este vocabulario y en este ejercicio de este pasaje bíblico, la palabra significa el maligno. ¿Ya? Entonces, cuando yo leo, no me metas en tentación, mas líbrame del maligno, entiendo que la tentación es la que provoca el maligno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús estaba clarito con la exposición. Lo que pasa es que para nosotros no es así. Pero Cristo lo tenía claro. Cuando usted es tentado, no diga que es de Dios, porque Dios no lo tienta. Diga amén. Claro. Pero cuando usted está siendo tentado, diga, el maligno está haciendo algo. El maligno quiere algo. Mi adversario, que es una palabra que usaban mucho los hebreos, el adversario. Lo usaban como un opositor a lo que era su vida. ¿Ya? Entonces, el diablo no tiene nada en ti. ¿Me dice amén? Usted tiene que... No. ¿Ya? El creyente debe estar totalmente libre de cualquier influencia diabólica, satánica. ¿Se imaginan ustedes los matrimonios, las familias, los niños, los jóvenes, sin la influencia de maldad del diablo o del maligno? Es maravilloso. Por eso nuestra conexión celestial nos permite entonces estar, ¿cierto?, libre de la influencia de Satanás. Libre. ¿Cuántos dicen amén? Libre de eso. ¿Ya? Porque eso es lo importante. Y eso es lo maravilloso. Me quedan 10 minutos. No, un poquito más. Ya, vamos. Y terminamos. La parte segunda. ¿Le quedó claro que el maligno, que es el diablo? Y que usted, note por favor, ¿cuántos de ustedes son guerreros? No, pastor, a mí no me gusta guerrear. No, yo le tengo miedo al diablo. No. Hermano, el que ha leído la Biblia sabe que por naturaleza es guerrero, es un luchador. Las cosas aquí hay que darle con darle. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Entienden? Somos gente de lucha. Entonces, cuidado. Esto es muy importante para aquellos que usan el área, ¿cierto?, del área espiritual diabólica, ¿no?, de liberación. Muy importante. Que ellos estén muy bien conectados con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Claro, uno muy bien conectado para poder hacer el ejercicio y ayudar al otro que a lo mejor está viviendo en ese sentido, ¿cierto?, la influencia diabólica. Así que ayúdenos el Señor. Luche, guerree, batalle. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos está enseñando en palabras tan simples, tan sencillas. Cuidado. Lo que Pablo después dice, no tienes lucha contra carne ni sangre, sino que contra huestes y potestades del maligno. ¿Ya? Y todo eso entonces dice, vestidos pues con toda la armadura de Cristo. ¿Ya? ¿Para qué? Para vencer en el día malo. El día malo es el día del maligno. El día en que el diablo te va a salir a tu encuentro. El día en que el diablo quiera, ¿cierto?, hacer algo contra ti. Entonces tú tienes que estar preparado, ¿cuándo? Todos los días. Porque ¿cuándo sabes que tú vienes el maligno? ¿Me entiendes? Tenemos que estar preparados todos los días. Por eso, ¿cuándo devorar? Todos los días. ¿Me entiendes? Todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Esto es importante para el ejercicio entonces de nuestra fe. Terminamos entonces este Padre Nuestro y ustedes van a hacer la bendición aquí. Ya. Porque tuyo el poder y la gloria y por todos los siglos. Por favor, lea el verso 9 conmigo. Dice, vosotros pues oraréis así. ¿Ya? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice el 10? Venga tu reino. Hágase tú, como en el cielo. Entonces, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Se da cuenta usted, hermano, que
el reino de Dios, la categoría de reino que tenemos, es que nos ayuda a vivir una vida liberada, una vida sin oposición, una vida poderosa, una vida donde la gloria de Dios se manifiesta. ¿Me entiendes? Y como no hemos experimentado el reino en una acción literal, clara, en la tierra, nos cuesta. Nosotros tratamos de hacer lo que podemos hacer. Leemos cuando podemos, oramos cuando podemos, hacemos las cosas cuando podemos, estudiamos la Biblia cuando tenemos tiempo, vamos a un seminario, vamos cuando hay tiempo y cuando no, no lo hay. Pero realmente el reino de Dios es todo el día, las 24 horas, todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Entonces se da cuenta cuánta necesidad, cuánta falta es lo que nos hace que nosotros estemos permanentemente orando. ¿Ya? ¿El reino de quién es? De Dios. El reino es de tu Padre. Es nuestro Padre el que posee ese reino. Y ese reino tiene características maravillosas. Dice que es de poder y es de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y es un reino por siempre. Por todos los siglos. ¿Ya? Habla de eternidad. Por lo tanto, ese reino es en el cual yo quiero introducirme. No sé cuántos quieren vivir en ese reino. Por eso usted tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque vive en el reino. Me dice amén. Vive en el reino, vive con el rey y el rey lo va a ayudar. ¿Ya? Cuando usted y yo proclamamos realidades como esta, entonces las cosas cambian, son diferentes. Note por favor, mire cómo nos mira Dios, pero mire lo que nos quiere dar Dios. ¿Ya? Lucas capítulo 12, verso 32 dice así: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre, no a vuestro Dios, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y hermano, hablar Mateo de Padre y no hablarle de Dios a los judíos era cosa seria. Era cosa seria porque ellos solamente no pronunciaban el nombre de Dios, ni menos le llamaban Padre. Lo hacían, ¿cierto? Como ese ser divino, que lo sigue siendo, como ese ser celestial, que lo sigue siendo, como ese todopoderoso, que lo sigue siendo. Pero ahora Cristo lo hizo cercano a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y lo hace en la persona entonces de Padre. ¿Ya? Cuando usted proclama esta realidad, cuando proclamamos esta realidad, entonces hacemos una alabanza. Usted alaba a Dios. Usted empezó alabando a Dios y usted terminó alabando a Dios en la oración. ¿Por qué? Porque usted tiene que terminar con gozo y con alegría. Usted tiene que entrar con gozo. Voy a hablar con papá, voy a hablar con mi padre. Mi padre, yo sé que mi padre me va a ayudar. Yo sé que mi padre tiene todo para mí. Yo voy de antemano sabiendo quién es mi padre. Y cuando yo doblo mi rodilla, inclino y lo busco y tengo intimidad con él, lo que más hago es alabarle a él. No me preocupo de lo demás porque Dios tiene el control de mi vida. Yo estoy en su reino, soy de la manada pequeña, pero estoy en el reino de Dios. Y el reino de Dios es de poder. Y es de gloria. Por lo tanto, entonces, en ese reino, mi habitación está, ¿cierto? De alguna manera dada para que yo pueda hacerlo. Por eso, hermano, cuando tú oras por uno que no existe en el reino, lo que tú tienes del reino puede pasar en el otro. Cuando tú le hablas de lo que el reino habla, cuando tú le hablas de tu rey, lo que tú le estás hablando al otro lo va a creer y va a entrar al reino. Porque va a creer en este rey y señor de señores. ¿Me dice amén? Entonces, dígale, hágalo. En esta esencia, ¿cierto? Escuchamos nosotros a lo largo de la exposición bíblica las alabanzas, la adoración, los salmos están llenos de alabanza. Lo dije el otro día cuando estábamos predicando de esto de la alabanza, ¿cierto? O haciendo una alusión mucho más amplia, ¿no? De cómo el creyente debiera más alabar que pedir. Y sabiendo Dios que éste sabe por qué me alaba, yo le voy a dar todo lo que necesita. ¿Ya? Por eso después luego el Señor en este mismo párrafo habla del afán. Habla, ¿cierto?, de la necesidad del hombre. Pero el Señor poco a poco llega a eso. Enseña, ¿cierto? Si usted viene, hace un análisis de este capítulo 6, de este versículo en adelante, usted va viendo cómo el Señor va abarcando, va ayudando a que nosotros entendamos que ciertamente si nosotros tenemos este punto bien controlado en nuestra propia vida y lo hacemos correctamente, mire, todo lo que viene a continuación no nos va a molestar ni a incomodar en nada.
¿Ya? ¿Cierto? Entonces, cuando usted tiene que orar, usted tiene que tener un tiempo de alabanza. Y alabar no significa cantar. Si usted quiere cantar, cántele. Pero alabar significa reconocer las características, la divinidad de Dios, lo que Él es todopoderoso, magnífico, misericordioso, altísimo, ¿me entiende? El Shaddai, el Elohim, etcétera, ¿me entiende? Usted por eso tiene que leer tu palabra, dice esto, Señor, yo te alabo, tú eres así, tú hiciste esto con David, tú hiciste esto con Abraham, mira, Señor, ¿cómo no hacerlo conmigo cuando yo tengo ahora a Cristo? Lo que ellos vieron simplemente así, por unos ojos que no vieron realmente a Cristo, pero ellos creyeron en Cristo. ¿Cuánto más nosotros, Señor, que te tenemos aquí? Y usted sigue alabando a Dios. ¿Cuántas cosas más? ¿Cuántas cosas? Que los 10 minutos, los 15 minutos se le van a hacer poco. Porque no va a alcanzar a decir ni, Señor, bueno, dame algo. No. Todo va a ser así. Todo va en ese orden. Y eso es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Ya, usted tiene ese tiempo. Usted tiene que darse el tiempo, hermano. Tenemos que darnos el tiempo de orar. Alabando a Dios. ¿Ya? Que es tiempo de dejar la queja. Es que, Señor, estoy enfermo, es que, Señor, tengo cáncer, es que si es verdad, que el papel médico a lo mejor te dice la verdad. ¿Ya? La pregunta mía, si el cielo es mi modelo, ¿existe la enfermedad en el cielo? Y si yo le digo, Señor, lo que pasa en el cielo se haga en mi vida, ¿qué va a pasar? Vas a ser sanado. Ay, Dios. Vas a ser liberado. Vas a ser libre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos mirar esto con claridad. ¿Ya? Y usted no se olvide. ¿Por qué Dios quiere que yo le adore, le alabe? Porque Él quiere tener intimidad conmigo. Él quiere estar cercano a mí. Recuerde que esto es muy importante. El Señor Jesús le enseñó esto a sus discípulos para que tuvieran intimidad con el Padre. Intimidad con el Padre. ¿Ya? Eso es claro para el Señor. Yo le enseño a orar, lo primero que le voy a enseñar es a estar con Dios. Es a estar con el Padre. ¿Ya? Intimidad. ¿Ya? ¿Cierto? Y entonces, luego de que usted tenga intimidad, usted va a tener seguridad, va a tener confianza, va a tener claridad, va a creer, va a tener la palabra, tiene fe, tiene confianza, tiene esperanza, que lo que está ocurriendo en el cielo va a ocurrir aquí en la tierra. Porque el gobierno, ¿cierto?, de Dios se hace una realidad en su vida, en su casa. ¿Me entiende? ¿Cierto? En su casa. Cuando usted usa las palabras de Josué, ¿cierto?, lo que pisara en la planta de mi pie es mío, hágalo así en su casa. Plantee que esto es reino de Dios. Plantee que aquí está el Rey y Señor de nuestras vidas. Usted dice, bueno, no, es que no todos son convertidos. Bueno, ¿y cuál es el problema? Si usted está declarando lo que usted cree, lo que usted determina. ¿Cuántos dicen amén? Y eso que a usted le sucede, va a suceder allí. En el reino no hay gente inconversa. Su hijo se va a convertir, su esposo se va a convertir. Algo va a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Porque usted está trayendo el reino, el gobierno de Dios, estableciéndolo en la vida de su hogar. En la vida de su hogar. ¿Ya? Y no simplemente ser gente que enseña, gente que habla. No, gente que realmente vive lo que dice. Vive lo que habla. Le crea al Dios del cielo. ¿Ya? Si no será un día, será el otro, pero Dios hará algo con ese hijo, hija, papá, mamá, etcétera, quien sea el que esté inconverso, lo traerá a su reino. ¿Me dice amén? Entonces, venga todo eso. ¿Ya? Usted ora entonces para que el cielo venga a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? No, pastor, yo no oro para eso. Y bueno, ¿y para qué está orando? No, yo oro para que me vaya bien en el trabajo, oro para que mis hijos... No, usted tiene que orar para que el reino se haga una realidad en la tierra. ¿Usted cree que el reino de Dios está en la tierra con todo este gobierno, con todo lo que está pasando? ¿O con todos los gobiernos? ¿Ya? No, es terrible, ¿me entiende? Es terrible todo lo que está sucediendo. Hágalo, ¿me entiende? El efecto de este reino, el efecto del reino del cielo, cubrirá sus necesidades, porque en el cielo no hay necesidades materiales. No hay necesidades. Usted lo va a tener. ¿Cuántos dicen amén? No, usted no va a orar por eso, pero si usted busca primero lo que a Dios le importa, lo que usted entiende en Dios,
Dios le va a dar todo lo otro. Por consecuencia, ¿ya? Sus necesidades materiales serán cubiertas. ¿Ya? Sus relaciones personales, perdonando uno, serán también cubiertas, perdonadas. ¿Ya? ¿Cierto? El efecto de su relación con el mal, usted va a ser libre. Cuando dicen amén. Porque eso es lo que pasa en el cielo. Los ángeles andan diciendo, uy, pequé, no soy libre, estoy atado. No, los ángeles alaban a Dios. Mejor dicho, un hombre, una mujer que es libre, alaba a Dios. Glorifica al Señor porque sabe dónde está. Sabe que el Dios del cielo lo ha librado de todo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros muy tocados en algún momento dado, muy tocados, decimos así, tocados por el Espíritu, pero el Espíritu está dentro de nosotros, que el Espíritu tiene que tocarnos todos los días. Pero muchas veces muy tocados, nosotros le decimos, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Mira, Señor, tu bondad, tu misericordia. Pero eso pasa en el momento. Diría que muchas veces los toques que tenemos son emocionales. Y no está mal, no está mal. Pero tiene que haber esa concepción de realidad de que Dios es así. ¿Me entiende? Es así. Usted vaya a casa más rato, Él está con usted. Pero es que no lo siente. Él está con usted. Él lo dijo y así es. Usted no anda solo. Es que me siento solo, pastor. ¿Y por qué se siente solo? Si usted es un hijo, una hija de Dios, que no tendrá la compañía del que usted quiere tener, está bien, pero usted no está solo, ni está sola. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiende? Entonces, la relación del reino es diferente. Aplico la palabra, aplico esto, lo vivo, lo determino, Señor. Y entonces, ¿sabe lo que entra en el corazón de cada uno de nosotros? Paz. Paz, ¿ya? Como dice el cántico, cuán dulce paz es la que tú nos das. No me acuerdo. Es aquella que el Padre nos da. ¿Me entiendes? Por lo tanto, entonces, es lo que necesitamos hoy día. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos, ¿cierto?, vaciarnos de toda esta problemática, ¿cierto?, de la villa en que vivimos. Vivimos en la villa de que me falta esto, que me falta este otro, que me falta esto, de que mi marido, que mi hijo, hermano, alabe. Dios anda buscando un pueblo que le alabe, que le adore, que le bendiga, que le exalte. ¿Cuántos dicen amén? Y en eso está solo los chicos de la música. Ya, en eso estamos. Y eso es lo que necesitamos hacer. Termino entonces. Ya, termino. Si usted busca esto, va a encontrar entonces la realidad de su vida. Una alabanza y una adoración. Un hombre que sabe por qué se arrodilla. Una mujer sabe por qué se arrodilla. ¿Cierto? Tú eres de lo que el Señor llamó manada pequeña. Un grupo determinado. ¿Cierto? Pero al Padre le ha sido dado a Él el poder, la gloria y la voluntad de darnos a nosotros. Que la autoridad de Él se hace realidad en nosotros. Nosotros tenemos el reino. ¿Cuántos viven en el reino ahora? ¿Cuántos quieren tener las cosas que están sucediendo ahora? Por eso muchos de ustedes van a vivir cosas extraordinarias, sobrenaturales. Porque en el reino se viven cosas sobrenaturales, hermano. Se viven cosas maravillosas. ¿Ya? Y a ti lo que te importa es que el Señor sea una realidad en nuestras vidas. En nuestras vidas. Y poder de esa manera entonces contemplar la hermosura de la gracia de Dios. ¿Ya? Ojalá, espero, hermano, estimularte a buscar el rostro del Señor. ¿Ya? El rostro de tu Padre. Eso es en intimidad. ¿Ya? O sea, alguna vez leí, ¿cierto?, que al Padre le gusta ocultarse. ¿Para qué? Para que le busquemos. ¿Ya? Pero Él dice que se esconde detrás de una cortina y deja las puntitas de los zapatos para que tú veas que Él está ahí. Y eso es maravilloso. ¿Ya? Hay mucha gente que quiere sentir al Padre. No, yo quiero creer que Él está ahí. Yo quiero verlo, saber que Él está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es maravilloso. ¿Ya? Así que a orar, iglesia. A orar. ¿Ya? Una iglesia que ora es una iglesia fuerte, poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la gente dirá, ¿qué tiene esta gente? Las personas dirán, ¿y qué pasa con ellos? ¿Ya? Como muchos de ustedes o algunos de ustedes que han llegado acá, dicen, es que me han hablado de esa congregación. Es que me dijeron de eso. ¿Ya? Me dijeron que había un pastor muy lindo, muy bonito. Ah, no, eso es mentira. Oh, gracias. ¿Me entiendes? No, eso es una broma.
¿Me entienden? Claro, algo está hablando, un aroma está saliendo, ¿ya? ¿Cierto? Y dejemos que el aroma del Señor sea grato para otros y vengan a buscar lo que ya nosotros tenemos. Dale un buen aplauso al Señor, que Dios te bendiga. Te estimulo a orar, a buscar a Él, ¿ya? Primeramente su reino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Oiga, ahora vamos a entrar en esa búsqueda, en esas cosas que yo sé que a muchos les apasiona, les gusta, ¿ya? Vamos a ver por qué el Señor, en este contexto de la oración, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Uno dice, bueno, eso es predicación para otro culto. Pónganse en pie, por favor, ¿ya? ¿Cuántos levantan su mano y dicen: Señor, quiero alabarte, adorarte todo el día, siempre, siempre, Señor? ¿Ya? Hay gente que canta cuando está contento o cuando está contenta. No, alábelo siempre. Aún en la tristeza de tu espíritu, dile: Señor, tú eres el que da alegría en mi espíritu. Te cantaré, te alabaré. Porque cuando lo hago, yo sé en quién he creído. Yo sé quién es mi Padre, a quien yo le estoy expresando todo lo que tengo. ¿Me dice amén? Padre, gracias. Tu reino se está estableciendo en nuestras vidas. Con un simple y sencillo práctica diaria, permanente: el orar. El jueves nos enseñaste, Señor, que el pan era el hoy, es siempre, es permanente, no me va a faltar nunca, porque hoy pido y tú dices que hoy me lo darás. Tú que eres el pan que descendió del cielo, ¿cómo me va a faltar algo? ¿De qué manera? ¿Y cómo vas a proveer para mí si tienes cuántas riquezas en gloria en Cristo Jesús? Dice tu palabra, Dios. ¿Me irá a faltar algo? No. Si salgo o no salgo a pasear o vacaciones o cualquier cosa, no significa que no tengo. No significa. Tú me das lo que necesito para el hoy. Y te buscaré, Señor. Buscaremos tu reino. Y haremos que tu reino sea una realidad en cada uno de nuestros hogares. Si de alguna manera podemos ejercitar y cambiar nuestras comunidades, parte desde nosotros. El cambio debe ser nuestro. Las palabras que podamos hablarle a otros debe estar determinada por nosotros. Padre, muchas gracias. Te honramos y te alabamos y te adoramos y bendecimos tu nombre. Señor, gracias por el perdón recibido. Gracias porque hoy día nos vamos a acercar a tu mesa, Señor, bajo eso, el perdón que ha venido de ti, Dios. Gracias, Jesús. Oh, alábale, adórale, exalta su nombre con tus palabras, no solamente con la música, puedes hacerlo con tus palabras. Mi adoración está subiendo. Así es, Dios. Gracias, Jesús. Ángeles del cielo descendiendo. Cielo y tierra. Oh, Padre, así es. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Ahora mi adoración está subiendo. Oh, Dios, sí, Señor, así es. Ángeles del cielo descendiendo. Cielo y tierra. Oh, Dios, sí, se Señor. están uniendo ahora. Oh, mi Cristo. Ahora. Aleluya. Aquí y Ahora, sí, Dios. anhelo vivir del cielo en la tierra. Aquí Oh, Jesús. y ahora anhelo
Padre, sea una realidad, Anhelo vivir una realidad, el cielo en la tierra. aquí una realidad, Jesús. y Y ahora, Padre, gracias. anhelo vivir Aleluya. El cielo en la tierra. Padre, gracias. Si hay alguna verdad que necesitamos es tu reino sea establecido en nuestros corazones para vivirlo, no simplemente para hablar del reino, no simplemente para decir qué ocurre en el reino, sino vivirlo, Dios. Lo necesitamos. Se establezca en el tiempo, Dios, a través de la oración, del ruego, de la búsqueda, Dios. Oh Espíritu Santo de Dios, Señor, háblanos. La gran necesidad de clamor, de búsqueda, de exaltación a ti, Señor, que es tan importante. Todos los días, Dios. Llévanos, Señor. Danos sabiduría para hacernos el tiempo y orar y buscar tu rostro, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. El perdón de nuestros pecados, Dios. Padre, al estar delante de tus mesas, Dios. Gracias por perdonar nuestros pecados, nuestra deuda. Gracias. Por Cristo, gracias. Por aquel que pagó y que canceló toda nuestra deuda. Señor, cual pecado ya no existe en la presencia tuya, Padre mío, porque ha sido perdonado nuestros pecados. Señor, de igual manera, Señor, en comunión el uno con el otro, como congregación, como parte del cuerpo de Cristo, como iglesia viviente. Dios mío, si hay algo que hemos hecho contra otro, perdona, que ese nos perdone y que nosotros perdonamos a aquellos que también nos han ofendido o han hecho algo contra nosotros. Señor, liberamos el perdón como también hemos recibido el perdón. Padre, este es el momento especial donde recordamos, Señor, el perdón de todos nuestros pecados. Y es el momento para liberar el perdón a otros también, Señor. Bendícenos, Padre. Ahora, Dios, oramos por estos elementos. Señor, el pan, Señor, lo partimos en esta hora en el nombre de Jesús. Y que la gracia tuya, Dios, sea sobre nuestras vidas. Ahora, Dios, Padre, cual tú sufriste como el Hijo, expuesto para el perdón de todos nosotros. Su sangre, su cuerpo, Dios, azotado, partido. Señor, de alguna manera el sacrificio de nuestra paz fue sobre Él. Señor, gracias. Gracias por el amor, Dios, por ese amor que nos dio y que nos da diariamente. Gracias, Señor. De igual manera, Señor, la copa, símbolo de la sangre de Cristo, sangre vertida para que hubiese perdón de nuestros pecados. Sin ella, dice tu palabra, no hubiésemos podido ser perdonados. Tú, Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dio su vida por todos nosotros. Ahora, Dios, sabiendo correctamente lo que vamos a hacer, Señor, discernimos correctamente el cuerpo de Cristo. Padre, sabemos que tendremos bendición y que tu reino se... Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Aleluya. Tomen asiento para entregarle el pan. Gracias, Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Hoy te siento, Señor, Gracias, Jesús. muy dentro de mi vida. Gracias. Y no puedo dejar Oh, de sí, Dios. sentirte otra vez mientras tenga yo
Padre, gracias. Sí, Señor, así es. Qué grande Oh, mi Dios. es el poder Sí, Dios. que rebosa en mi corazón, y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso te quiero decir: mora en mi reconozco, Señor, que tu amor garantiza paz y seguridad. No podía ya, pues no te conocía. Sí, Señor, gracias, Jesús. Grande precio pagaste En esa cruz por mí un día. Tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. Padre, gracias. Gracias. Damos gracias por el perdón dado. Recibimos ese perdón. Vimos, Señor, que nuestros corazones necesitaban de ese perdón. Sabemos, Señor, y conocemos ahora tu gran amor, tu gran misericordia. Padre, gracias. Gracias. Y así recordamos, Señor, en el tiempo en que tú fuiste entregado, ese día junto a tus más íntimos, los que tú consideraste tus hermanos, aún más el que te traicionó, le dijiste: amigo, con un beso me entregas. Es tremendo, Dios, como somos como hombres, por el pecado que mora en nosotros cuando no te conocemos. Pero qué hermoso es conocerte, Dios, y pedirte perdón una vez más. Reconocer en esta mañana ese acto de amor sobre nuestras vidas. Señor, permite que este mes de julio seamos fiel a ti. A ti. Que seamos fieles a ti. Y ser fieles a ti es comportarnos como tú lo hiciste en esta tierra y atraer ese reino maravilloso a ser una realidad. Gracias, Jesús. Gracias. Esa noche diste gracias, Señor, por el pan que fue partido. Dice tu palabra así: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, comamos del pan.
Gracias, Señor. Se eleve gratitud del alma, del espíritu, Señor. Ni aún por el sufrimiento que estemos pasando, Señor, no tiene comparación con lo que tú hiciste por nosotros. Por eso te alabamos, te honramos, glorificamos tu nombre, Señor. Reconocemos tu poder, la gracia tuya, tu bondad y todo lo que tú has traído para nosotros. Gracias, gracias, Señor. Así también tomaste la copa, Señor, después de haber cenado, dice tu palabra. Esta copa, dice, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiéremos este pan y bebiéramos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Tomemos de la copa hasta que Él venga. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Al discernir correctamente tu cuerpo, al saber, Señor, lo que hiciste por nosotros, mi alma se llena de alabanza, de adoración, de exaltación a tu nombre. Padre, no hay mal que me quite de tu amor, Señor, ni dificultad que me aparte de ti, Señor. Ni todo lo bueno que me pueda pasar aquí me puede apartar de lo tuyo, Señor. Solamente tu generosidad y tu amor me atraen. Eres el que con su amor ha seducido mi vida. Eres aquel que al precio de la sangre, Señor, me ha comprado. Oh Dios, en Cristo te adoro y te alabo. Glorifico tu nombre en esta hora, Señor, y bajo el poder de la gracia tuya, de esa gloria tuya, de ese reino que es empoderado en esta hora, en este lugar. Si hay enfermo entre nosotros, la enfermedad en el cielo no existe, Señor, se acaba, sale de nuestra vida, porque el cielo se hace una realidad en nuestra vida. Se hace una realidad en nuestras vidas. Señor, gracias, gracias, gracias por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestra alma, porque el Padre Santo, el Padre es nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, que tu nombre sea santo, santificado. Venga tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad, como allá en el cielo, aquí en la tierra. Y en la tierra hay enfermedad, sánalo. Y en la tierra hay necesidad, cúbrela. Si en la tierra hay problemas familiares, deshácelo. Oh Dios, trae contigo, Dios, el cielo sobre esta tierra. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, el Cristo, el Cristo, el Cristo. Amén. Amén. Grande precio pagaste, Sí, Dios. en esa cruz. Aleluya. Por mí un día. Sí, Señor. Con tu sangre lavaste, Aleluya. tus llagas curaste Mis heridas. mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte
Gracias, mi Dios. Ah, qué bueno es cantar a Dios, qué bueno es alabar su nombre. Qué bueno haber estado esta mañana con el Señor. ¿Qué tal si vamos a casa? Que el Señor te bendiga. Dios llene tu corazón. Levanta tus brazos al cielo. Queremos orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, seas bendecido, hermano. Seas bendecida. Señor, gracias. Enséñanos a que tu reino se establezca en nuestras vidas, en nuestros hogares, la familia, aún en el trabajo, el negocio, Dios. Tu reino se establezca, Dios. Gracias porque tú eres ese buen Dios a quien alabamos y glorificamos en esta hora. Mi hermano, mi hermana, ya eres bendecido, bendecida. Dios va contigo y este mes de julio vívelo para Él. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vuelve a darle un aplauso al Señor y Dios te bendiga. Gracias, gracias, gracias. Saluda a tu hermano, a tu